Amante Padre Celestial, te agradecemos porque en tu gran misericordia nos has permitido estar esta tarde aquí otra vez juntos para estudiar tu palabra. Te agradecemos por cada día de vida que nos das. Te agradecemos porque otro año ha pasado también. Y te pedimos, Señor, que este sea un año todavía más cercano a la venida de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a comprender las cosas que tienes para nosotros esta tarde, que las recibamos con gozo y con el deseo de seguirlas, no por nuestra propia fuerza, sino de permitir que tú las hagas en nosotros y las lleves a cabo y las perfecciones en nosotros y nos prepares de esa manera para la venida de tu Hijo. Pedimos las mismas bendiciones para aquellos que verán los videos más tarde y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros versículos de memoria para repasar esta noche serán la primera mitad de la lista que tenemos. Comenzamos con Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa palabra es muy importante y siempre le hago énfasis para que ustedes también se acostumbren a repetirlo aún en su misma memoria, de hacerle el énfasis de sus pecados, no en sus pecados, sino salvar a su pueblo de sus pecados. Segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia. Eso fue segunda de Pedro 3:13. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue entregado o ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que le esperan. La segunda vez no va a venir para morir por nosotros. Eso fue lo que hizo en la primera venida, ¿verdad? Tiempo que el mundo celebra en Navidad. Vino como un bebé, indefenso, completamente dependiente, para morir por nosotros. El único bebé que nace en este mundo con el propósito de morir. Era el único plan que Él traía, ¿verdad? Para poder morir por nosotros. Entonces, la segunda vez que regrese no va a tener relación con el pecado. No viene para salvarnos del pecado, de la influencia del pecado, ni de la pecaminosidad que llevamos nosotros mismos, sino viene para salvación, para separarnos de la presencia del pecado. Porque todavía vivimos con el pecado y sus secuelas alrededor nuestro. Bueno, seguimos con Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ese es Filipenses 3:9. Y luego viene Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esas tres características son las propiedades que presentan aquellos que son los hijos de Dios, los descendientes de Abraham por la fe. Así no tengamos ni una gota de sangre de Abraham, sin embargo somos contados como descendientes de Abraham, porque por la fe hemos vivido y estamos viviendo y seguiremos viviendo por la fe de Jesús, como vamos a ver esta noche más tarde en el estudio. Y luego entonces quiero que repasemos de la segunda mitad el último versículo que hemos agregado, que es el de Éxodo 20:8 al 11. Esto lo agregamos ya, a ver, ¿cuándo fue eso? Eso fue como en octubre, creo que fue, o septiembre. Así que hemos tenido suficiente tiempo de memorizarlo, de afilarlo bien y pulirlo bien en nuestras mentes, para que así cuando tengamos el próximo, ya no tengamos que estar regresando a terminar la tarea que no hicimos antes. Éxodo 20:8 al 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu, ¿cómo es que dice? No dice ganado, dice ni tu bestia, perdón, porque en inglés dice cattle, que es ganado. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para eso? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. El séptimo. En 6 días trabajó y el séptimo descansó. ¿Y qué hizo? Reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué más? Y lo santificó. Ese es el día de reposo de acuerdo con la palabra de Dios y con la ley de Dios, por el hecho de que Él es nuestro creador. Entonces, cuando guardamos el día que Él santificó y que Él bendijo y separó, entonces con eso estamos reconociéndolo a Él como nuestro creador y como nuestro redentor también. Porque cuando estuvo en la tumba, descansó todo el día de sábado, se levantó de la tumba el primer día de la semana, el domingo. Así que allí nuevamente nos dio el ejemplo de la guarda del séptimo día de la semana. Lo reconocemos a Él como nuestro creador y redentor. Seguimos los pasos que Él nos ha enseñado. Entonces estamos ahora en el capítulo 26 del libro, página 166, allí es donde comienza, y habíamos llegado hasta la página 170. Sin embargo, como han sido un par de semanas desde la última vez que estuvimos juntos, espero que hayan repasado el material, pero para ayudarnos a entrar otra vez en el tema en que estábamos, entonces quiero que por favor vayamos a la página 168, el segundo párrafo, donde se nos da un recuento o un resumen de lo que estábamos hablando allí. Se titula el capítulo Agua viva de la roca y está hablando del milagro que Dios trajo para los israelitas cuando estaban en el desierto. No tenían agua, ni había agua alrededor en ninguna parte, y Él le pidió a Moisés que fuera con su vara al lugar, a una peña en Horeb, y que allí le pegara a la roca con la vara, una vez que le pegara. Y entonces de allí salió agua. Y de allí tuvieron ellos agua durante todo el tiempo que vagaron por el desierto. Por eso es el título, Agua viva de la roca. Pero estamos desarrollando más que eso. Y allí vamos ahora entonces al segundo párrafo de la página 168 para ver un punto muy importante de esta historia. Era de importancia capital el que reconocieran a Cristo como la fuente de su vida. Así que el milagro del agua de la roca no era solamente para que tuvieran que beber físicamente. Allí vamos ahora a la lección espiritual, lo que Él quería que reconocieran. Si lo hacían así, si bebían con fe, recibían vida espiritual de la roca. Si no reconocían al Señor en su don lleno de gracia, entonces el agua no era para ellos más de lo que fue para su ganado. El hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Eso está en Salmos 49:20. No solo eso. Cuando los israelitas, con sus habilidades superiores, dejaban de reconocer a Dios en los dones de Él recibidos, venían de mostrar un entendimiento incluso inferior al de sus animales. No entiendo por qué dice venían, no me he dado cuenta de esa diferencia allí. Pero venían a demostrar, diría yo. Venían a demostrar un entendimiento incluso inferior al de sus animales. Y allí viene otro versículo de la Biblia, de Isaías 1:3, donde dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, el pueblo de Dios, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tristeza que con tanta evidencia que nos da por medio de su cuidado
sus bendiciones ricas y generosas, diarias, constantemente. Sin embargo, Él tenga que decir, no, gozan de las bendiciones, sí, pero no se dan cuenta, ni piensan, ni reconocen al dador de esas bendiciones. Allí está un punto muy clave, no solamente para los israelitas allá en el desierto, sino para nosotros hoy aquí, como el israelita moderno, el Israel, el pueblo de Dios por la fe. Tenemos que darnos cuenta de esas lecciones para que así podamos vivir una vida espiritual rica con el Señor, una vida espiritual, no una muerte espiritual. El otro párrafo que quiero que leamos, por favor, es el último de la página 168 y llega hasta la 169. Dice, el salmista escribió del Señor, Jehová es recto, es mi roca y en él no hay injusticia. Su vida es justicia. Por lo tanto, aquellos que viven por la fe en él, viven vidas de justicia. El agua que provino de la roca, con R mayúscula, en el desierto, era para la vida del pueblo. Se trataba de la propia vida de Cristo. Por lo tanto, si al beberla hubiesen reconocido la fuente, con F mayúscula, así que está hablando de Dios, ¿verdad? La fuente que la originaba, habrían bebido en justicia y habrían sido bendecidos con la justicia, pues está escrito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Mateo 5:6. Y antes de terminar ese párrafo, quiero agregar lo siguiente. Cuando dice allí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no es porque nosotros tenemos que, de alguna manera, manufacturar el hambre. ¿Saben qué? Dios nos da el hambre y la sed de justicia. Pone en nosotros ese deseo. Así que si no la tenemos es porque Dios la ha enviado y nosotros la hemos hecho a un lado. Ah, no, ahorita no. Hemos sentido el llamado, el Espíritu Santo nos ha invitado. Ven, vamos a leer las palabras de Dios. Ven, escucha lo que Dios tiene para ti esta mañana, antes de comenzar el día. Y decimos, ay, no, pero ahorita no, porque tengo que contestar este email que me llegó, este correo electrónico. Ay, no, me están llamando por teléfono, tengo que hacer eso. O tengo que terminar de hacer lo que no terminé anoche. No, cuando sintamos esa hambre que Dios nos da, esa sed por su palabra, no la calmemos con nada más, sino con la palabra de Dios. Entonces ahora habíamos subrayado las últimas 2 líneas de ese párrafo. Si no las tienen ustedes subrayadas, por favor, háganlo. Siempre se los sugiero, no es una cosa que les estoy obligando, pero se los sugiero para que así sea más fácil para ustedes cuando estén repasando también, ver los puntos salientes. Entonces, dice allí, y leamos juntos, si tenemos sed de justicia y somos saciados, es porque bebimos de aquella justicia de la que estábamos sedientos. Esa justicia es la única que va a calmar nuestra sed de justicia, ¿verdad? Bueno, luego sigue la historia de cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de agua de Jacob. Y ahí está para que lean el resto de eso, deben haberlo repasado ya. Pero entonces ahora pasemos a la página 170, donde habíamos quedado. Comenzamos con el primer párrafo completo allí de la página. Seguimos la lectura. Es el Espíritu de Dios quien nos trae esa agua de vida. O mejor dicho, es recibiendo el Espíritu Santo como recibimos el agua de vida. Y eso lo hacemos por la fe en Cristo, a quien representa el Espíritu Santo. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Eso viene de Juan 7, 37 a 39.
El Espíritu Santo, recibido en el corazón, nos trae la vida misma de Cristo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso viene de Primera de Juan 1:2. Aquel que recibe gozoso el Espíritu Santo, recibe el agua de vida, que concuerda con la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Esa habría sido la porción de los israelitas en el desierto si solamente hubieran bebido con fe. Bebieron con sed y se saciaron, pero no bebieron con fe. Ven la diferencia allí, ¿verdad? Sigamos leyendo. En la roca que Moisés golpeó, tenían, como los Gálatas en los días de Pablo, a Jesucristo claramente crucificado entre ellos. Gálatas 3:1. El apóstol Pablo estaba hablando a los Gálatas en la carta que les estaba escribiendo, y desde el primer versículo con que abrió la epístola, la carta a los Gálatas, les decía, delante de ustedes, Cristo se presentó crucificado. O sea, que aunque él los había encontrado, había ido a visitarlos y les había predicado el evangelio, les había enseñado lo que Cristo había enseñado y les había enseñado también en cuanto a la vida de Cristo y su muerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo había hecho también y lo había hecho tan completamente que él dice, ustedes vieron a Cristo por fe, tan claramente como si hubieran estado allá presentes el día de la crucifixión en el Monte Calvario. De la misma forma, hermanos, ustedes y yo, cuando leemos la palabra de Dios, debemos leerla con fe, con los ojos de la fe, imaginarnos. Para eso fue que Dios nos dio la imaginación, para imaginarnos y pensar y considerar estas cosas de manera en fe. Entonces, cuando lo hacemos así, tenemos la porción de nutrición que nos va a llenar nuestra vida espiritual. No simplemente tomarlo y los remedios y nos paramos y si ya no se nos olvidó lo que estábamos leyendo, porque mientras leíamos estábamos pensando, ay, no se me olvida hacer esto y tengo que llamar a fulano y tengo que hacer lo otro y hoy sí tengo que ir a tal lugar. No, debemos comer esa comida espiritual despaciosamente, bien masticada, para que sea digerida y pueda llegar a ser parte de nuestra misma naturaleza. Entonces, seguimos leyendo allí, estamos en la página 170, en la mitad del segundo párrafo, después de Gálatas 3:1. Sigue diciendo, estuvieron al pie de la cruz de Cristo, tan ciertamente como lo estuvieron los judíos, que precedentes de Jerusalén se congregaron en el Calvario. Muchos de ellos no conocieron el día de su visitación. Quiere decir, vieron todo, pero les pasó por encima como si nada. Seguimos, pereciendo así en el desierto, de igual forma en que los judíos dejaron de reconocer a Cristo crucificado y perecieron en sus pecados en la destrucción de Jerusalén. Fue en el año 70. Mas a todos los que lo recibieron, en otras palabras, a todos los que creyeron, ¿verdad? Así es como se recibe, creyendo. A quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. Los israelitas, en los días de Moisés, no tenían pretexto para dejar de reconocer al Señor, puesto que Él se les reveló mediante poderosos milagros. No tenían excusa para no reconocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues tenían diariamente la evidencia de que Él era la vida para ellos. La roca herida les hablaba continuamente de la roca con R mayúscula de su salvación, derramando su vida por ellos por su costado herido. Página 171. Los redimidos del Señor han de entrar a Sión cantando, pero no se tratará de cantos obligados. Todo el mundo está cantando y si yo no canto, ay, me van a mirar mal, voy a quedar mal. No.
Vamos a cantar porque nos nace del corazón cantar, de la alegría, del gozo de estar con el Señor, del agradecimiento de la salvación. ¿Quién no va a querer cantar? Así no cantemos bien, pero vamos a cantar de la alegría. Seguimos leyendo. Cantarán porque están felices, porque nada que no sea los cantos podrán expresar su alegría. Es el gozo del Señor. Él los alimenta con pan del cielo y les da a beber del río de sus delicias. Es decir, se les da a sí mismo. Pero cuando el Señor se nos da a sí mismo, no hay nada más que se pueda dar. En Romanos 8:32, y está allí escrito, pero quiero que abramos nuestras Biblias a ese versículo, porque quiero que lo tengan, si no lo han leído antes y si no lo tienen subrayado, es bueno tenerlo porque es un versículo que nos da mucho ánimo, mucha fuerza en el Señor. Al darnos cuenta que cuando Dios dio a su Hijo, no nos dio un pedacito, no nos dio un porcentaje. Leamos lo que dice allí, Romanos 8:32. Comienza diciendo ciertas cosas y luego hace una pregunta, ¿ok? Romanos, en la segunda parte de la Biblia, o lo que llaman el Nuevo Testamento. Romanos es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 32. Tengan algo con que subrayarlo, les sugiero que lo hagan, así les es más fácil encontrarlo cuando lo necesiten. Está hablando de Dios Padre y dice... y es más, leamos el 31 también para que entremos en el pensamiento que está desarrollando. Dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Subrayen eso también. Hay días que nos sentimos que la gente nos chasquean, las cosas no salen como esperábamos, el que nos había prometido tal cosa no salió con ello, o salió con algo no solamente con lo que esperábamos, sino con algo en contra, etcétera. Hay situaciones en la vida cuando necesitamos como una vacuna de energía del Señor. Estas palabras nos recuerdan exactamente qué son. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora viene el 32 y dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, no lo escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El apóstol Pablo dice, si Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿qué otra cosa no va a dar? Cuando Dios dio a su Hijo, Él vació el cielo, nos dio todo. Pensemos un poquito más en esto. Podemos imaginarnos que Dios hubiera dicho, bueno, les voy a dar a mi hijo, pero este árbol sí no se los voy a dar. Ese sí no. Pueden tener a mi hijo, pero el árbol no. Si ya nos dio a su hijo, ¿qué hay? ¿Qué otra cosa puede existir que valga más que su hijo y que por lo tanto él diga, no, eso sí no se lo puedo dar? Volvamos a leer ahora con ese pensamiento para que entendamos mejor lo que leímos. El que aún a su propio hijo no perdonó o no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, nos dio a su Hijo y por medio de su Hijo es que tenemos perdón, vida eterna, salud, bendiciones de toda clase, no me pongo a enumerarlas todas, la palabra de Dios, el conocimiento de su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es por medio de Cristo. Sigamos leyendo para ver cómo se explica lo más de bien aquí esto. Dice, Dios se nos da al darnos su vida en Cristo. Y eso fue expresado a los israelitas en la dádiva del agua de vida que procedía de Cristo. Página 171 al final de ese primer párrafo. Por lo tanto, sabemos que todo cuanto tiene para los hombres el Evangelio de Cristo estuvo allí a disposición de los hijos de Israel en el desierto. Cuando Dios les dio el agua de la peña, se las dio porque
Cristo la proporcionaba. Sigamos leyendo. Hemos visto ya cómo la promesa hecha a Abraham era el Evangelio. El juramento que confirmó esa promesa, es el juramento que nos da un fuerte consuelo cuando corremos a refugiarnos en Cristo, en el santuario de Dios. Aseguraba a los israelitas la gracia libremente otorgada por Dios, y el que pudiera beber la vida de Cristo si creía que el agua provenía de la roca. Les habría de asegurar que era suya la bendición de Abraham, que es el perdón de los pecados mediante la justicia de Dios en Cristo. Así lo muestran las palabras. Leamos juntos ese versículo que está allí. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Les dio esto porque seguía derramando su bendición sobre los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham. Jesucristo es el Cordero que fue muerto desde la creación del mundo, de acuerdo con Apocalipsis 13:8. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, Primera de Pedro 1:20. Esto es el punto que se está a elucidar ahorita por medio de este párrafo. Es un punto que debemos tener muy presente en nuestras mentes. Les voy a decir por qué. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo no fue un plan que se puso a última hora cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? No nos imaginamos que esto iba a suceder. ¿Ahora qué? No. Este plan estaba hecho desde hacía mucho tiempo para solventar el pecado de la humanidad. Si se presentara, cuando se presentara, porque Dios conoce el principio desde el fin. Y no solamente conoció lo que iba a hacer, sino que preparó ese remedio para el pecado. Ahora, dice allí que el Cordero fue muerto desde la creación del mundo. En otras partes dice desde antes de la fundación del mundo. Entendamos lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál debería haber sido la consecuencia de ese pecado? De acuerdo con Romanos 6:23, se nos dice que la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, cuando Adán y Eva pecaron, deberían de haber caído muertos. Muertos sin sin esperanza de vida más nada. Muertos para siempre. ¿Por qué no murieron? Ahora, pensemos en nosotros mismos. ¿Tenemos una lista de las veces que hemos pecado? No creo que nadie tenga una lista de eso, pero si pensamos rápidamente en nuestras mentes, es larga la lista, ¿verdad? Es larga la lista, pero aquí estamos, vivos. ¿Por qué estamos vivos? No porque a Dios se le olvidó que la paga del pecado es muerte, no, sino porque Cristo se interpone entre nosotros y la muerte cuando pecamos. Su muerte, por eso dice que Él fue muerto desde la creación del mundo, aunque no había muerto y no moriría sino hasta 4,000 años después de la creación del mundo. Ahí fue cuando murió en la cruz. Sin embargo, en el momento en que Adán y Eva pecaron, la muerte de Cristo se interpuso, pagó por el pecado de ellos. Aunque Cristo no había muerto literalmente todavía, sin embargo, ya estaba en efecto su sacrificio. ¿Por qué no morimos nosotros? Porque la muerte de Cristo cubre nuestros pecados. Nos da la gracia, el tiempo para que nos demos cuenta y corrijamos estas cosas y andemos con Él y le permitamos que Él nos perdone. Todo esto se hace automáticamente allí. ¿Con qué propósito? Porque Dios quiere que nos demos cuenta de cómo suceden estas cosas para que digamos,
Gracias, Señor, porque me has dado tiempo de gracia, me has alargado la vida a pesar de las tantas veces que con mi pecado yo debería haber muerto. Qué Dios tan grande. No tenemos sino que tomar un momento y reflexionar para darnos cuenta qué grande es Él. Y debemos hacer eso a menudo, bien seguido. Sigamos leyendo ahí en ese párrafo. La cruz de Cristo no es asunto de un día, sino que está allí donde haya pecadores para salvar. Desde la misma caída, desde el tiempo de la caída de Adán y Eva en el Edén, desde entonces allí está la cruz de Cristo. Siempre el sacrificio de Cristo está listo para darnos la vida cuando nosotros no nos la merecemos. Está siempre presente, sigue diciendo, de forma que los creyentes pueden decir con Pablo en todo tiempo, con Cristo estoy. Eso es presente, ¿verdad? No estaba o estaré. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ese versículo viene de Gálatas 2:20 y no está citado todo allí, pero quiero que lo tengamos, lo mismo que hicimos con el otro. De Romanos, ustedes tal vez tienen su Biblia abierta en Romanos, sigan hacia Apocalipsis, pasan por Primera y Segunda de Corintios y luego vienen Gálatas, Efesios, Filipenses. Bueno, allí en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Quiero que lo leamos. Pongan cuidado, pongan atención, piensen en lo que están leyendo y vamos a ver allí. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Por la fe del Hijo de Dios. No es mi fe. Mi fe es tan débil y tan sin energía. Y prende y apaga, ¿verdad? Como las lucecitas de Navidad. Titilan. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Yo había dicho justamente? Bueno, no quise decirlo así porque me lo sé muy bien de memoria, gloria a Dios, no a mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, dice, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, todavía estoy aquí, no estoy glorificado, no tengo cuerpo que no muere, ¿verdad? Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Esa palabra allí, del, es muy importante. Háganle un círculo. Porque la fe de Cristo, cuando creemos en Él, cuando le permitimos que Él viva en nosotros, la fe de Él que no vacila, que no es débil, que nunca se acaba, esa fe nos hará pasar aún por circunstancias muy difíciles sin tambalear, sin perder la fe. El cual me amó, dice, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es Gálatas 2:20. Espero que también lo tengan subrayado para que se alimenten con él cuando lo necesiten. Entonces, seguimos ahora en la última parte de la página 171. No hemos de mirar muy atrás para ver la cruz. De igual forma en que los hombres del tiempo antiguo no tenían necesidad de mirar hacia el futuro para verla. Permanece con sus brazos desplegados, abarcando los siglos desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. Y en todo tiempo y lugar, todo cuanto ha de hacer el ser humano es mirar hacia arriba para ver a Cristo levantado de la tierra, atrayéndolo a sí mismo mediante su amor eterno que fluye hacia él como un río de vida.
La siguiente sección, la auténtica presencia. En su murmuración por la falta de agua, ¿recuerdan que así comenzó el capítulo? Les faltó el agua y regresaron a su hobby más predilecto, a quejarse, a murmurar. ¿Por qué nos trajeron aquí? No quieren sino traernos para que nos muramos. ¿Recuerdan que dijeron nosotros y nuestros hijos y nuestro ganado también? Bueno, en sus murmuraciones por la falta de agua, el pueblo había dicho, ¿está Jehová pues entre nosotros o no? ¿Qué se hizo? Ya no lo reconocían. Por estar quejándose, habían perdido de vista todas las otras bendiciones. No se daban cuenta que el hecho de que estaban vivos todavía, de que podían hablar, de que estaban pasando saliva, de que estaban respirando, de que estaban oyendo, de que se podían comunicar, no se daban cuenta de ninguna de esas bendiciones porque estaban con un velo sobre sus ojos y solamente querían murmurar y quejarse. Entonces habían perdido de vista a Jesús, de vista lo que Dios había hecho y hasta llegaron a preguntar en una manera acusadora. Es verdaderamente como una acusación directa a Dios. ¿Y qué? ¿Estás o no estás aquí? ¡Qué insulto! Seguimos leyendo. Él respondió la pregunta de la forma más convincente. En Horeb estuvo sobre la roca y les dio agua, a fin de que pudieran beber y vivir. Estuvo allí realmente en persona. Se trataba de su verdadera presencia. El que no pudieran verlo en nada disminuye la verdad del hecho. Él les estaba dando evidencia de que no estaba lejos de cada uno de ellos, de forma que si lo hubieran percibido por la fe, lo habrían encontrado y recibido, y su presencia real habría estado en ellos tan ciertamente como estuvo en el agua que bebían. En el maná, o pan del cielo que los israelitas estaban comiendo diariamente, y en el agua de la roca, Jesucristo, tenemos la correspondencia exacta con la cena del Señor. El pan y el agua no eran Cristo. De igual forma en que el pan y el mosto no pueden de ninguna forma ser transformados en el cuerpo ni la sangre de Cristo. Aún en el caso de que eso fuera posible, de nada serviría. ¿Recuerdan cuando estudiamos Juan capítulo 6? ¿Qué dijo Jesús? La carne nada aprovecha, así de que no nos pongamos a estar con el pensamiento, esta es la carne del cuerpo de Jesús y me lo estoy comiendo aquí en la boca. No. La carne nada aprovecha. Entendamos lo que ese símbolo quiere decir. Recibamos por fe lo que Él hizo por nosotros. No solamente el sufrimiento físico, sino el hecho de que entregó su vida por nosotros. No fue que solamente pasó unas horas de un mal rato con un poco de dolores. Fue su vida entera la que entregó por nosotros. Entonces, si lo entendemos así por la fe, no literalmente, entonces vamos a recibir verdaderamente la bendición que Él está buscando darnos. Pero ambos señalaban la auténtica presencia a todo aquel que con los ojos de la fe discerniera el cuerpo de Cristo. Mostraban que Cristo mora por la fe en el corazón, tan ciertamente como nuestro cuerpo recibe los emblemas, y que tan ciertamente como son asimilados esos emblemas y vienen a ser carne en nosotros, ¿verdad? Forman parte después de nuestro propio cuerpo. Así también Cristo, el Verbo, se encarna en todo aquel que lo recibe por la fe. Cristo se forma en el interior mediante el poder del Espíritu Santo. Así es. Dios no es un mito, tampoco lo es el Espíritu Santo. Su presencia es algo tan real como Él mismo. Cuando Cristo afirma, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
esto viene de Apocalipsis 3:20, significa exactamente lo que dice. Y cuando declara, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En Juan 14:23 viene eso. No se trata de ninguna fantasía engañosa. Viene hoy en la carne, tanto como lo hizo en Judea. Su aparición allí tenía por objeto enseñar a todos la posibilidad y perfección de ella. Y así como viene hoy en la carne para todo aquel que lo recibe, sucedió también en los días de antiguo, cuando Israel estuvo en el desierto. Sí, y también en los días de Abraham y de Abel. Nos podemos gastar en especulaciones en cuanto a cómo es posible y morir de esa forma en el agotamiento espiritual. O bien podemos gustar y ver que es bueno Jehová, Salmo 34:8, y hallar en su bendita presencia la plena felicidad y gozo, que es el gozo del Señor. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3:20, allí se citó también. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 20. Y quiero que al leerlo esta vez, nos imaginemos a nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, como que tuviera una puerta. ¿Ya están viendo la puerta allí en su imaginación? Y quiero que nos imaginemos qué es lo que está sucediendo allí, en esa puerta. Apocalipsis 3:20, porque esto sucede en la puerta de cada corazón humano. Vivan aquí, vivan en Sudamérica, vivan en Asia, en África, en Oceanía, en Europa, en donde sea. Esto mismo está sucediendo con cada ser humano, nos incluye a cada uno de nosotros y nuestros familiares también. ¿Qué está sucediendo en cada una de las puertas de nuestras mentes y de nuestros corazones? 3:20. Y si no lo tienen subrayado, les invito a que lo hagan. Dice, he aquí, yo, ahí está hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. ¿Qué estamos haciendo cuando escuchamos la voz de Jesús llamándonos a la puerta de nuestro corazón? Y qué bien que Él nos dice, yo estoy aquí a la puerta y la voy a tumbar si no me la abres. Él no nos obliga. Como un buen caballero, llama a la puerta, ábreme, soy yo. Quiero entrar, vine a visitarte. Quiero morar contigo, vivir contigo. ¿No queremos que Cristo viva con nosotros? Y si hay alguna duda en nuestros corazones, si nos sentimos temerosos de abrirle la puerta, podría ser porque no queremos, nos da vergüenza o queremos seguir agarrados de ciertos hábitos, ciertas costumbres que no nos da pena que Cristo las vaya a ver, que las vaya a presenciar. Él las conoce ya, no nos dé pena. Abrámosle la puerta y digámosle, Señor, qué bueno que estás aquí. Quiero que limpies desde aquí arriba, desde el ático hasta el basement. Límpialo todo, saca todo lo que no pertenece a ti, lo que no te glorifica a ti. No lo dejemos de pie, afuera, llamando, tocando, esperando. Abrámosle la puerta. Permitámosle que entre y hagámoslo con gozo, porque no hay ningún otro evento que pueda ser de tanto beneficio, de tanta bendición, de tanta paz, de tanto gozo, como el poder vivir con Cristo cada momento de cada día. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos
para darle gracias a Dios por el don de Cristo, la roca viviente que nos da el agua de la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque con voz amable y amorosa nos llamas y esperas a la puerta de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos escuchado y no hemos abierto esa puerta. Reconocemos que nuestro egoísmo, nuestro orgullo, a veces gana esa batalla y decimos, no, yo no lo necesito. Yo puedo hacerlo yo solo. Yo puedo echar para adelante con todo yo mismo. Cuando en realidad sabemos que ya desde ese momento ya estamos perdidos. Ya no ganamos. Ya no llevamos a cabo lo que pensábamos. ¿Cuántas personas al final de cada año hacen ciertas promesas? Este año me voy a proponer este nuevo año y no voy a hacer tal cosa más. O voy a empezar a hacer tal cosa. A los pocos días ya nos damos cuenta, Señor, que no podemos llevarlo a cabo, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Y mientras tanto, te hemos dejado a la puerta llamándonos. Danos, Señor, inteligencia y sabiduría celestial para que nos demos cuenta que no tiene ningún valor obrar de esa forma. Estamos obrando contra nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tienes paciencia y perseverancia. Danos fuerza, danos más hambre, más sed de ti, para que cuando escuchemos tu llamar, no nos demoremos en abrir y en invitarte, no solamente para una visita, sino para que vivas en nuestro corazón. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que quieres seguir haciendo. En el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. Amén.